comparto. Bueno, entonces hoy es la segunda clase de antimicrobianos y vamos a hablar más que nada de lo que son los antibióticos. ¿Tá? Y de los antibióticos, aquellos que utilizamos para tratar infecciones respiratorias. ¿Tá? Más comúnmente lo que son los betalactámicos y los macrólidos. Ustedes ya han tenido clases de bacteriología, más o menos a los antibióticos los ubican, ¿tá? Saben, o sea, cuáles son, ¿sí? Capaz que desde el punto de vista como bacteriológico, ya los manejan, ¿sí? En este curso nos interesa más que nada que ustedes sepan de su perfil farmacológico, ¿tá? O sea, más desde el punto de vista de la farmacología. Y para el año que viene, más aplicado a lo que es la clínica, ¿tá? La farmacología clínica. Si bien nosotros tenemos en este taller algunos casos clínicos para discutir, ¿tá? La idea no es como enfocarnos tanto bueno, en el diagnóstico y bueno, la patología que tiene, o sea, que vemos en los casos clínicos, sino más que nada discutir, ¿no? Un poquito de la selección del antibiótico, ¿tá? Dar más que nada del tipo de antibiótico que se eligió, ¿tá? Sus características farmacológicas y eso. ¿Tá? Bien. Entonces, bueno, tenemos que conocer conceptos generales de lo que es la antibioticoterapia, ¿tá? El perfil farmacológico, ¿tá? De lo que vamos a hablar en esta clase, de betalactámicos y macrólidos, ¿tá? Y de nuevo aplicar lo que son los criterios de selección racional, en este caso ya orientado específicamente a los antibióticos. Entonces, bueno, ya estuvimos discutiendo en la clase anterior que los antibióticos son antimicrobianos o antiinfecciosos, ¿tá? Que son utilizados en lo que son las infecciones bacterianas. ¿Tá? Como habíamos dicho en la clase anterior, en medicina siempre hay excepciones, ¿tá? Y puede pasar que en alguna patología puntual, ¿tá? Que no sea causado por una bacteria, se pueden tratar con antibióticos. Pero son, o sea, situaciones puntuales en donde se ha visto que hay eficacia de ese tratamiento, ¿sí? Pero bueno, como decimos, ¿no? O sea, antibióticos para las infecciones bacterianas, ¿tá? Como siempre, hay excepciones, pero eso es como el programa, ¿no? Después estuvimos discutiendo que los antimicrobianos en general, ¿sí? Más que nada tienen una acción específica, o sea, o van a actuar en algún sitio del microorganismo que está causando la infección. Y que por lo general son bien diferentes a las células, digamos, de nuestro cuerpo, y se disminuye bastante lo que son los efectos adversos de tipo A. ¿Tá? Eso habíamos discutido un poco en la clase anterior. Eso no quiere decir que estén exentos de efectos adversos, ¿tá? Pero se disminuyen estos efectos adversos de tipo A. ¿Qué tipo de efectos adversos podemos ver con antimicrobianos o, bueno, con los antibióticos? Bueno, por ejemplo, con algunos antibióticos, dependiendo de la vía de eliminación, ¿tá? Pueden acumularse en ciertos tejidos y causar toxicidad, ¿tá? Como por ejemplo es bien conocida la ototoxicidad, ¿sí? Por los antibióticos aminoglucósicos, ¿tá? O la nefrotoxicidad por vancomicina, ¿tá? Eso, como decíamos, si bien se disminuyen algunos efectos adversos, que de tipo A, eso no quiere decir que tampoco es que estén exentos de efectos adversos, ¿tá? Se pueden, de hecho se ven efectos adversos por antibióticos. Y en realidad lo que se comienza a ver también son los efectos adversos de tipo B, las reacciones de hipersensibilidad, bien conocidas, ¿tá? Para lo que son los antibióticos betalactámicos, ¿tá? Que por
características químicas, por el anillo beta-lactámico que representa a esta familia de antibióticos, es frecuente la alergia medicamentosa a estos antibióticos. ¿Tá? Después vamos a hablar un poquito de eso, pero uno siempre tiene que saber, ¿no? Con las farmacodermias, ¿tá? Por antibióticos, hay que ver, ¿no? Cuáles son leves y cuáles son graves, ¿tá? Y también hay que tener un diagnóstico certero de alergia al antibiótico, ¿no? Porque muchas veces, bueno, se sella el paciente o se lo cataloga, bueno, como alérgico a los beta-lactámicos, quizás no lo es, y nos perdemos, ¿no?, la oportunidad de tratar una infección con este tipo de antibióticos. ¿Tá? ¿Por qué hablo mucho de los beta-lactámicos? Porque son un grupo de antibióticos muy, muy grande y que se utilizan mucho en las infecciones más prevalentes. ¿Tá? Bien, entonces en este primer ejercicio, como decimos, la idea es más que nada ir definiendo conceptos, ¿tá? Hablar del perfil de estos antibióticos, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición de estos conceptos, ¿no? Que son, o sea, es importante, conceptos generales, ¿tá? De los antibióticos, y que ustedes ya los deben manejar. O sea, nosotros sabemos que los antibióticos los vamos a clasificar, hay distintas maneras de clasificar los antibióticos. Una de ellas es cómo actúan, ¿tá? O sea, según su mecanismo de acción, ¿sí? Después, otras son, mediante lo que se llaman los parámetros duales, farmacocinéticos y farmacodinámicos, ¿tá? Que eso vamos a detenernos un poquito hoy, ¿tá? Que es como bien más farmacológico, ¿tá? ¿Qué pasa? Nosotros decimos, bueno, el éxito de un tratamiento antibiótico va a depender del antibiótico que elegí, de la sensibilidad de la bacteria a ese antibiótico, de la concentración que alcance en el sitio de la infección, ¿tá? Son todos conceptos, ¿tá? Que son como más bien bacteriológicos, ¿tá? Y nos perdemos de estos parámetros que son justamente farmacocinéticos y farmacodinámicos, y que también hacen al éxito de la terapéutica. ¿Tá? Que en esto nos vamos a focalizar un poco más y a profundizar un poco más, porque es el momento de entenderlo para aplicarlo. ¿Tá? Es bien sencillo, son dos conceptos nomás, pero son cosas que después en la práctica clínica se pierden, ¿tá? Y son conceptos importantes para el éxito de la terapia. ¿Tá? Y después se van a clasificar según su relación con la bacteria, ¿no? Si ocasionan efecto bactericida y bacteriostático. ¿Alguien se anima, bueno, a mencionar qué pudo discutir en este ejercicio, cómo se clasifican los antibióticos y eso? Sí, yo empiezo. O sea, que los beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared celular, inhiben, creo que, la capa de peptidoglicano, y los macrólidos la síntesis de proteínas por el ribosoma, por la unidad mayor. Después. Entonces ahí, María Paz, capaz que ya podemos hacer el razonamiento de que, según el mecanismo de acción, yo puedo deducir dos o tres cosas. Puedo deducir si va a tener y ya puedo deducir otra cosa, ¿tá? Si me va a servir para bacterias que tienen pared celular o que no tienen pared celular, ¿no? O sea, ¿qué pueden decir de eso? Por ejemplo, de los beta-lactámicos, pensando en su mecanismo de acción. A mí te me trancaste, no sé si fue a mí o a todos. Sí, creo que a todos. Sí, lo primero que dijiste no te escuché eso tampoco. Como que quedaste trancado. Que según el mecanismo de acción que mencionó María Paz, yo ya puedo deducir varias cosas. Puedo deducir si se trata de antibióticos bactericidas
o bacteriostáticos. Puedo deducir también si me va a servir para infecciones causadas por bacterias que tienen pared celular o si me sirve también para las que no tienen pared celular. Esas son como las cosas grandes que yo ya puedo ir prediciendo según el mecanismo de acción. ¿Qué les parece de los beta-lactámicos para esas cosas? Que tienen que tener pared celular, porque actúan a ese nivel. Ahí está. Ajá. Son cosas como chotas, ¿tá? Pero que uno después a la larga las va perdiendo, ¿tá? Porque bueno, con el manejo se va focalizando en otras cosas y se pierde como eso bien básico, ¿no? Obviamente ustedes ya saben que hay, y eso lo deben saber mucho mejor que yo, que hay distintos tipos de resistencia. Ahora estamos hablando más que nada de los beta-lactámicos, ¿no? Que hay distintos tipos de resistencia a estos antibióticos, ¿no? Nosotros conocemos, bueno, las adquiridas, ¿tá? Pero después hay una resistencia que es natural y que es bien básica, que obviamente si yo doy un antibiótico que lo que hace es actuar a nivel de la pared bacteriana, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, ¿tá? Si una bacteria, que ustedes ya saben que hay algunas bacterias que no tienen esa pared bacteriana de peptidoglicano, no le va a hacer ni cosquilla este antibiótico, ¿tá? O sea, es resistente natural, ¿tá? Porque no tiene el sitio de acción para que actúe el antibiótico, ¿tá? Entonces, esas son cosas como media boba, pero que después uno, ese razonamiento como que lo puede llegar a tomar, ¿tá? Entonces, eso muy bien, ya puedo predecir eso, ¿tá? Lo otro es saber si es bactericida o bacteriostática, ¿tá? ¿Qué quiere decir que sea bactericida? ¿Qué quiere decir que sea bacteriostático? ¿Qué les parece que son los beta-lactámicos, si bactericidas o bacteriostáticos? Son bactericidas, porque al inhibir la pared celular, la síntesis de pared celular, crean una sobrecarga osmótica en el citosol. Entonces eso hace que reviente la célula. Ahí está. La lisis Igual bacteriana. en el video hablaba de unos que al tener una reproducción bastante lenta, como que no era bactericida. Perfecto. Está. Ese es otro punto que me olvidé de mencionarles que también es importante. ¿Tá? Eso que dijo Guzmán también es importante. Pero está bien. ¿Tá? Yo pensando, bueno, el mecanismo de acción, ¿tá? Si ustedes recuerdan de bacteriología, la pared bacteriana como que protege, ¿no? A la bacteria, le da forma, ¿tá? Permite su intercambio con el medio exterior, ¿tá? Si se lisa esa pared, ¿tá? Se produce, ¿cómo es esto? Una lisis osmótica, ¿tá? O sea, la célula bacteriana se termina rompiendo, ¿tá? Y se muere la bacteria, ¿tá? Entonces, bactericida o bactericida. Bactericida es esto, que se ocasiona la muerte de la célula bacteriana, ¿tá? Bacteriostático, en realidad lo que sucede es que hay una inhibición del crecimiento bacteriano, ¿tá? No ocasiona la muerte, y eso también está vinculado al mecanismo de acción del antibiótico, ¿tá? Y se necesita un sistema inmune indemne, ¿tá? Para continuar combatiendo o resolviendo la infección. Bien, entonces los beta-lactámicos son bactericidas. Lo que dijo Guzmán es muy importante, que eso también intuitivamente, yo pensando, bueno, cuando estos antibióticos actúan inhibiendo lo que es la síntesis de peptidoglicano, que es el componente fundamental de la pared bacteriana, ¿tá? De las bacterias que tienen pared, ¿no? Y actúan en una fase final, que es la fase 4, ¿tá? Uniéndose a unas proteínas, que ustedes las deben recordar mejor que yo, las PBP. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la bacteria está replicando, o sea, cuando está sintetizando, perdón, su pared celular, cuando justamente se está replicando activamente. Entonces eso es importante, porque ¿qué pasa? Hay ciertas como comunidades bacterianas que en un momento dejan de reproducirse, dejan de replicarse. Entonces ahí, en realidad, este antibiótico
ahí capaz que no me sirve mucho, ¿tá? Porque su sitio de acción no lo va a encontrar, ¿tá? Porque no se está sintetizando pared, no se va a unir a esta enzima. Entonces ahí hay como cierta tolerancia, ¿tá? A los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de pared celular, porque recuerden que hay otros antibióticos que actúan a este nivel. Entonces eso es importante, ¿tá? Considera el tipo de infección, el tipo de bacteria que está causando y su comportamiento, ¿tá? Bien. Entonces, bien, yo ya pensando en el mecanismo de acción, ya deduzco estas cosas, ¿no? Los macrólidos, como había mencionado Sofía, que lo había dicho, o María Paz, no me acuerdo, actúan uniéndose a lo que se llama, acá, perdonen, acá actúan los betalactámicos, que estábamos hablando, en esta fase 4 de síntesis del péptido glicano. Acá está chiquito, pero dice betalactámicos y vancomicina. La vancomicina también actúa a este nivel, los glicopéptidos. Y los macrólidos actúan inhibiendo la síntesis proteica de la bacteria, uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Se unen acá e impiden que siga, ¿cómo era esto? La traducción, era, ya no me acuerdo. Pero bueno, impide que se sintetice la proteína. Creo que traduce. Entonces, ¿qué pasa? Los macrólidos tendrían un efecto ¿de qué tipo? ¿Bactericida o bacteriostático? Estático. Ahí va. En teoría está bacteriostático, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como todo en medicina, ¿no? Hay excepciones. Hay algunos antibióticos que son bacteriostáticos a concentraciones bajas y bactericidas a concentraciones más altas. Los macrólidos son un ejemplo, y la nitrofurantoína, que es otro antibiótico que ustedes lo van a ver, y lo deben haber visto en el tratamiento de infecciones urinarias, en pediatría, en la embarazada, también, ¿sí? Se comporta de una manera u otra dependiendo de la concentración. Entonces, bueno, son bacteriostáticos, ¿sí? En principio. Y, ¿qué les iba a decir? Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué otros antibióticos actúan a dicho nivel? En la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Lincosaminas, ¿no? Bueno, ¿y qué ejemplo de lincosamida se utiliza habitualmente en la práctica clínica? Clindamicina. Ahí va, está la clindamicina, ¿sí? Entonces, ¿y qué les parece que puede pasar si yo administro conjuntamente esos dos antibióticos? Un macrólido, yo qué sé, pongámosle acitromicina y clindamicina. ¿Qué puede pasar? Que compitan entre sí. O se pueden inducir las resistencias. No puede pasar algo así. Ah, está, sí. Bueno, está bien eso, sí, pero eso ya es más. Sí, lo de la resistencia inducida, pero la idea es más que nada eso, ¿no? Capaz que no es como bueno el ejemplo que puse, pero es más que nada eso, que si actúan en el mismo sitio, por ejemplo, la clindamicina y la claritromicina, van a competir por el sitio de acción, por su unión en el ribosoma bacteriano, van a competir. Entonces ahí, no está muy bueno. Yo de dos antibióticos con el mismo mecanismo de acción van a competir, entonces se quita eficacia, ¿sí? Entonces ahí lo importante, que esto es bien diferente, porque en el otro grupo está bueno, ¿no? Que de esos, no son errores, pero bueno, de esos
bueno, no sé cómo llamarlo, esos aportes, está bueno agarrarlos como para reforzar ciertos conceptos. Esto no es lo mismo que el efecto sinérgico, ¿tá? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del trimethoprim y el sulfamethoxazol? ¿Tá? Que son dos antibióticos, ¿tá? Trimethoprim es uno y el sulfamethoxazol es otro. Actúan en la misma vía metabólica, ¿tá? Que es de la síntesis del ácido fólico, en dos puntos diferentes. ¿Tá? Entonces, esa acción es sinérgica, ¿tá? O sea, el efecto que se obtiene es mayor, ¿tá? Del que se obtendría si administráramos los dos compuestos por separado. ¿Tá? Esto no es lo mismo, porque actúan en el mismo sitio, entonces compiten por el sitio de unión en esta comunidad del ribosoma bacteriano. ¿Tá? Entonces, esto es otra cosa que es media chota, pero también después uno como que pierde eso. Entonces, a ver, no voy a dar estos dos antibióticos que actúan en el mismo sitio de acción, o sea, van a competir entre ellos, ¿tá? Por su sitio de acción. Obviamente, ¿tá? Acá estamos hablando solamente de lo farmacológico, ¿no? O sea, y lo bacteriológico. Después, como todo en medicina, siempre es adaptado al paciente que tenemos enfrente. ¿Tá? Capaz que hay una indicación específica o algo en particular, pero sepan que en general no es como lo más racional, ¿tá? En general, no solamente los antibióticos, no es lo más racional dar dos fármacos administrados conjuntamente y que tengan el mismo mecanismo de acción, porque no se suma el efecto, sino que compiten entre ellos, como por ejemplo cuando yo doy dos AINES juntos, dos analgésicos, dos AINES, ¿tá? Doy ibuprofeno y también doy ketoprofeno, ¿tá? No, van a competir por la unión de la ciclooxigenasa, ¿tá? Cuando yo doy dos benzodiazepinas juntas, ¿tá? Yo qué sé, alprazolam y diazepam, ¿tá? No, es irracional, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno, y esto es según el mecanismo de acción. Esto, chiquilines, es del libro de bacteriología. Esto está sacado así tal cual. Bueno, esto después lo repasan, son todos los antibióticos según dónde actúan en la bacteria. Bien, y después lo otro importante es clasificarlos según los parámetros duales que se llaman farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, hacemos la selección adecuada del antibiótico, ¿tá? Para, o sea, adaptándolo a mi huésped, ¿tá? Si recordáramos la tríada que veíamos la clase anterior, el triángulo de Davis, del huésped, en este caso ya es antibiótico y la bacteria, ¿no? Entonces, bueno, yo hice todo eso bien, ¿tá? Elegí el antibiótico adecuado, la bacteria es sensible a ese antibiótico, o bueno, empíricamente calculo que es sensible. Voy a darle la concentración adecuada para el sitio de infección, donde está la infección, todo precioso, pero si yo no tengo en cuenta estos parámetros, se me reduce mi eficacia antibiótica. Entonces, considerar estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos me aumenta, digamos, las chances de éxito terapéutico. O sea, de la resolución de la infección, de que se genere menor toxicidad para el organismo y menor resistencia bacteriana. Considerar estos parámetros. Que esto es bien farmacológico. Entonces, acá nosotros vemos, esto nada, repasar lo que vimos recién de bactericida, ¿no?
acá tenemos el número de bacterias, en función del tiempo. Un antibiótico que es bactericida, el número de bacterias disminuye a lo largo del tiempo. Si es bacteriostático, o sea, se inhibe el crecimiento, ¿tá? No aumenta el número, pero sí yo tengo que tener un sistema inmune que coopere con la resolución de la infección, ¿tá? Y bueno, y habría un ascenso lineal si no uso antibióticos, ¿tá? Bien, y después están estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Si ustedes se acuerdan, hay una cosa que se llama concentración mínima inhibitoria, o MIC, o SIM, es lo mismo. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? Es la mínima concentración de antibiótico que se precisa para inhibir el crecimiento bacteriano. Ahí va, bien. Perfecto. Entonces, efectivamente, ¿no? Yo tengo que administrar un antibiótico que supere esa concentración mínima. Entonces, aquellos antibióticos que se llaman tiempo dependientes, son eficaces cuando se supera esta concentración mínima inhibitoria por lo menos la mitad del intervalo interdosis. Es decir, que cuando yo tengo acá, ¿no? Administro un antibiótico, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? La concentración del antibiótico tiene que estar por encima de la SIM por al menos la mitad del intervalo interdosis. O sea, no me importa tanto la cantidad de antibiótico que haya en el sitio de la infección, sino que a mí me interesa que supere la SIM por al menos la mitad del intervalo interdosis. O sea, se dice que tiene como es saturado. O sea, no me importa si me das más antibiótico. O sea, lo que importa es que se cumplan los intervalos interdosis, que no se deje caer la concentración del antibiótico por debajo de la SIM, o sea, que vos te saltes una dosis, caiga la concentración del antibiótico por debajo de la SIM, y después, bueno, se supere, pero te salteas otra dosis, y así. O sea, lo que interesa es que se supere la SIM durante el intervalo interdosis, y se dice que por al menos que sea la mitad. En aquellos que son concentración dependientes, antibióticos que son concentración dependientes, ahí no importa tanto los intervalos interdosis, sino que ahí me importa que se alcancen buenas concentraciones en el sitio de la infección. Justamente, ¿no? Concentración dependiente dice eso, ¿no? Que no importa tanto, bueno, que se supere la SIM por al menos un lapso del intervalo interdosis, sino que me interesa que haya un buen pico de concentración en el sitio de la infección, y que perdure. Eso es lo que se dice que tienen bajo grado de saturabilidad. Que en realidad no importa, cuanto más concentración del antibiótico haya, mayor es el efecto antibiótico. Entonces, a mí me interesa saber si yo el antibiótico que voy a dar es tiempo dependiente o es concentración dependiente. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque si es tiempo dependiente, yo tengo que ser bastante estricto con la posología, que se respeten los intervalos interdosis, porque si no se respetan, la concentración cae, y, o sea, hay un fallo terapéutico. Entonces, ¿qué pasa? Hay un fallo terapéutico y también eso me aumenta, digamos, la resistencia bacteriana, porque no estoy resolviendo la infección, pero a su vez estoy exponiendo a la bacteria, sí, exponiendo los antibióticos a la bacteria, se pueden generar mecanismos de resistencia. Entonces, con los que son tiempo dependientes, a mí me interesa cumplir bien los intervalos interdosis, porque el éxito de la terapéutica
con ese antibiótico depende de eso. Depende que yo supere la SIM bastante tiempo durante el intervalo interdosis. No tanto la concentración, sino el tiempo. En los otros no me importa tanto, sino lo que me importa es que se alcancen buenas concentraciones en el sitio de la infección. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de los que son concentración dependiente? Las quinolonas, los aminoglucósidos, y es lo que decíamos, a mayor concentración, mayor actividad bactericida, tienen bajo grado de saturabilidad. Yo doy más antibiótico, mayor acción del antibiótico. En los que son tiempo dependientes, como los betalactámicos y los macrólidos, el éxito en realidad va a depender del tiempo en que se supere la SIM, y no tanto de la concentración en el sitio de la infección, sino que del tiempo en el que se supera la concentración mínima inhibitoria. Entonces, si es cada 8 horas, es cada 8 horas. No puede ser cada 12, cada 24, porque ahí tenés más chances de que no se resuelva la infección y encima aumenta la resistencia bacteriana. ¿Entienden eso? Sí. O más o menos. No, sí. Sí, profe. Entonces, claro, cuando yo voy a prescribir un antibiótico de este tipo, o sea, de los tipos dependientes, yo tengo que explicarle al paciente que tiene que cumplir a rajatabla, ponerse despertador, yo que sé, el método que quiera, para Creo que no se escucha, no sé si soy yo sola. No se escucha, no. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Me puso tu conexión. Yo tengo una pregunta, Agustín. Sí. ¿Podemos asociar eso con la cinética de eliminación del antibiótico? Por ejemplo, si yo tengo un fármaco que siempre elimina la misma fracción, ahí va a ser concentración dependiente, porque si yo le pongo más cantidad, va a tener más remedio. No, en realidad no tiene que ver con la cinética de eliminación, porque casi todos estos, o sea, no tiene que ver con la cinética de eliminación. No hay ninguno que tenga una cinética de eliminación compleja, que yo me acuerde. No. Es más que nada en el sitio de la infección. Cuando yo decía bajo grado de saturabilidad o alto grado, es como poniendo como un ejemplo, pero, o sea, que lo que quiere decir es que es como no saturable, o sea, yo doy más concentración, tengo mayor actividad del antibiótico. No tiene que ver, ¿no?, de cómo se elimina. Pero, o sea, lo importante es eso, ¿no? De explicarle al paciente que si yo administro un fármaco, un antibiótico, ¿no?, que sea tiempo dependiente, hay que ser bien estrictos, tiene que cumplir a rajatabla, en los intervalos interdosis, Si es cada 8 horas, es cada 8 horas, Si es cada 6 horas, es cada 6 horas, No aplazar los intervalos interdosis, o sea, corre el riesgo, ¿sí?, de que haya un fallo terapéutico y a su vez aumentan las resistencias. Esa es como la idea. Eso que tanto se escucha, ¿no?, de que, bueno, no hay que aplazar mucho, de extender los intervalos de interdosis. Bueno, en este caso, más todavía, ¿no?, porque el éxito de la terapéutica depende de eso, ¿no?, en los tiempos dependientes. En la concentración dependiente no me importa tanto, sí que haya una buena concentración en el sitio de la infección.
Bien. Bueno, y acá tenemos que seguir, ¿no?, definiendo conceptos. Concentración mínima inhibitoria, ya lo mencionamos. ¿Qué entienden por concentración bactericida y efecto postantibiótico? Concentración mínima fue lo que dijo Belén. Ujú. La mínima concentración para que cause un efecto en la bacteria. Sí. Y efecto postantibiótico cuando ya no queda concentración porque se eliminó todo, se absorbió todo el antibiótico. Si es capaz o no de hacer algo ahí, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Digo, los que tienen un gran efecto postantibiótico, o sea, tienen como un alto rango, no sé cómo se dice, como que pueden actuar en ese momento y los otros no, algo así. ¿Alguien que complete la definición de María Paz? ¿Cuál había dicho María Paz, perdón? Efecto postantibiótico. Yo lo que entendí es que la inhibición sigue después de que el antibiótico no es detectado en el sitio. Pero es eso. Ah, bien. Está bien. Bueno, es eso. Efecto postantibiótico es una vez que yo ya no tengo más antibiótico en el organismo, o sea, se eliminó, igual permanece su efecto, ya sea bactericida o bactericida. Más que nada se ve con los bactericidas. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, depende de varias cosas. Depende del antibiótico, del microorganismo, de, ¿cómo es esto? De la severidad de la infección. Entonces, ¿con qué antibióticos es más frecuente observar este efecto postantibiótico? Bueno, con aquellos que actúan, por ejemplo, inhibiendo la síntesis de proteínas, inhibiendo todo lo que tiene que ver con el enrollamiento o superenrollamiento del ADN bacteriano. Y, por ejemplo, los macrólidos tienen efecto postantibiótico, las quinolonas tienen efecto postantibiótico, y bueno, y simplemente es eso, una vez que yo ya no tengo antibiótico en el organismo, se eliminó totalmente, igualmente queda como un remanente de su acción, y es debido a eso, es debido al mecanismo de acción del antibiótico. Clínicamente, ¿qué me puede aportar esto? Y bueno, la verdad que como que bueno, te asegura que por un tiempo más, dependiendo de bueno, lo que dijimos, del tipo de microorganismo, de la severidad de la infección, vos seguís teniendo efecto antibiótico. Pero bueno, saber eso, ¿sí? Que, o por ejemplo la acitromicina, al tener este efecto y alcanzar buenas concentraciones en el sitio de la infección, por sus características farmacocinéticas, tiene una posología para algunas infecciones, más que nada superficiales, de 3 días, 72 horas. Justamente por eso, ¿no? Porque, bueno, porque se vio que con ese periodo, con esa duración de tratamiento, se resolvía la infección. Y también por su efecto postantibiótico. ¿Qué otra aplicabilidad tiene? No tiene mucho más. Simplemente conocer que existe y cuáles son los antibióticos que pueden tener este efecto. O por lo menos a mí no se me ocurre otra utilidad. Tendría que leer un poco más de eso y se los comento, pero sería eso. Bien. Bueno, y concentración bactericida mínima, lo que dije. Eso es más bien conocido. Bueno, seguimos.
lea. Dale, yo leo. Niño de 2 años, sano, consulta por odinofagia, rinorrea, tos y fiebre de 48 horas de evolución. Al examen físico, bucofaringocongestiva sin placas. Linfio ganglionar normal. Pleuro pulmonar euneico, MAP positivo bilateral, no estertores. Resto del examen normal. El médico de emergencia prescribe amoxicilina 50 miligramos por kilo por día, cada 8 horas por 7 días. ¿Qué diagnóstico realiza y qué etiología plantea? Bueno, algo de la historia que no hayan entendido, de la redacción y eso. De la redacción, no, perdón, estoy No, está claro. de algún concepto, algún término, algo que no entiendan. Aprovechen. Creo que no. Dale, María Paz. ¿Qué En diagnóstico, faringitis. ¿Y qué etiología? O sea, para mí, como no tiene placas, tampoco te dice que tenga fiebre muy alta y tiene 2 años, yo iría viral. Después, da igual, eso te lo pregunto después. O sea, yo pondría viral. A ver, un poquito. Entonces, esto como clínico en realidad no hay que... Eso vos decís porque tiene 2 años. ¿Por qué decís que es viral porque tiene 2 años? No solo por eso, también por la clínica, pero igual en Sí. menores de 2 años es más frecuente. Por frecuencia, perfecto. ¿Y por qué más? Decís vos. Porque si fuera bacteriana, o sea, no necesariamente, pero es más común que tenga placas, que tenga fiebre más alta. Como no cumple ninguno de los criterios de bacterias. Ahí va. En realidad, esto es por frecuencia, ¿tá? Y por signo, sintomatología, es de etiología viral, infección respiratoria alta, viral. Pero hay que, ciertas cositas, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo estudiaba esto, yo hice, estuve en cuarto, y bueno, y había como eso que nosotros repetíamos, que en realidad no está escrito en ningún lado, de que en menores de 2 años, obviamente, bueno, por frecuencia, estas infecciones son virales, y decíamos de que no hay receptores para estreptococo piógenes en menores de 2 años. Eso en realidad, yo me acuerdo después discutiendo con una profesora de bacteriología, que a su vez es pediatra, y decía que en realidad no está documentado en ningún lado, no está escrito en la literatura eso, ¿no? De que no hay receptores, ¿tá? Para piógenes, ¿sí? Sí está bien de que, bueno, por la epidemiología, ¿no? De que el niño está en esa edad y no va a la jardinera y esas cosas, está en contacto con otros niños, así. Entonces, bueno, y te disminuye ese riesgo, ¿tá? Y a su vez, bueno, tú decís, no tiene placa, pero ojo, ¿tá? Porque, y eso me lo han dicho. No puede no tener y que Está bien. Pediatras, y que bueno, que, o sea, igualmente puede ser viral y tener placas a nivel. Entonces, bueno, eso por un lado. Yo no sé, ya, les pregunto aquí, aprendemos todos, ¿no? Pero ¿qué les han dicho ustedes de eso, de los menores de 2 años, de los biógenes? Además de las frecuencias, estamos de acuerdo, pero el tema de los receptores y eso, ¿qué les han dicho a ustedes? En realidad yo tenía entendido por frecuencia nomás. Como que nosotros hablamos de que usábamos los criterios de Centor y eso, y en 2 años ni los usabas porque no era frecuente, como que tenías que era viral directamente. No, y aparte también lo de la clínica, ¿no? Que tiene rinorrea y tos, y como que la rinorrea es más viral, ¿no? Está perfecto, exactamente. O sea, por frecuencia y por signo, sintomatología, es decir, por signos, síntomas. En este caso, la rinorrea, ¿sí? La tos, ¿sí? Como más viral.
Bien, eso está bien. Y después lo que decíamos, ¿no? Por la frecuencia, por más que nada, no me sale la palabra ahora, no es epidemiológico, pero es como el entorno en el que se mueve, ¿no? Un niño de 2 años, ¿ah? Hay que jugar y eso, no mucho más. Entonces, bueno, en principio es una infección respiratoria alta, ¿no? Una rinofaringitis de etiología viral. ¿Tá? Bien, seguimos. ¿Les queda alguna duda de eso? Profe, ¿no se podría decir que es una faringoamigdalitis? Sí, sí, está bien. Faringoamigdalitis, sí, está bien. Ah, Como no, tiene no, ese componente, bueno, de la rinorrea, unos pediatras les gusta decir rinofaringitis, pero está bien, pues, faringoamigdalitis, viral, ¿ah? Eso es lo importante. O una infección respiratoria alta, está bien. Bueno, seguimos. Bueno, entonces está la segunda pregunta. ¿Se me escucha bien? Porque creo que no se me escucha Sí, bien. sí, Ah. escuchamos bien. Que está, que no estamos de acuerdo con la conducta, ¿no? Porque lo primero que hizo fue mandarle un antibiótico. Y ta, con la tercera pregunta, no sé, yo lo que me acuerdo de pediatría es que se puede mandar, por ejemplo, el test pack, que supuestamente en lo que es policlínica y eso, se puede hacer para evaluar a ver si es por piógenes o no. Está bien. Ahí va. O sea, ¿está de acuerdo con la conducta tomada? O dijiste, bueno, no. ¿Por qué no entonces? Porque con toda la clínica que tiene, Ujú. ¿no? Que hablamos de la rinorrea, la tos, no habla de una fiebre, no dice cuánto tiene fiebre, pero está. Por la edad, por la frecuencia y todo eso, tal vez haberle mandado un antibiótico no hubiese sido la primera opción. Ahí va. O sea, mandar un antibiótico para algo que es de etiología viral. ¿Tá? Apliquemos el triangulito, ¿sí? Esto es una infección viral. O sea, no vamos a tratar infecciones virales, eso que tanto ven en memes y en cosas de medicina, que no, o sea, no vamos a tratar, pero está bien, o sea, es verdad, no vamos a tratar una infección viral con un antibiótico. Eso es lo primero, de la base del triangulito que vimos la clase anterior. Además es una infección viral, que es una infección autolimitada. O sea, como toda infección viral en general, o sea, tiene su curso, que en este caso es autolimitada. ¿Qué más decir? Ahí va, lo que decía Camila, bueno, eso es la conducta. Entonces, esto está, ¿no? O sea, antibiótico, para esto, no, ¿sí? ¿Qué conducta tomaría? Bueno, ahí también dice, hacer un test PAP. Está bien, o sea, si lo tenés en la institución donde trabajás, bueno, está bien, lo podés hacer. Pero saber que con esta presentación No puede ser. es viral. ¿sí? Tratamientos. O sea, un tratamiento, ¿cómo es que se dice? De los síntomas, ¿no? Perfecto. No me acuerdo cómo se dice. Sintomático. Tratamiento sintomático. Eso está bien. ¿Está? O sea, tratamiento de la fiebre, ¿sí? Bueno, el reposo, hay que hablar, ¿está? Tratamiento de los síntomas, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo, ¿está? De explicarle a los padres, en este caso, porque ¿qué pasa? Estos chiquilines es la típica consulta que se van a cansar de ver, y que, como, y esto se lo digo en serio, o sea, los pacientes a veces están bastante mal acostumbrados, y van a consultar y ya a la primera, yo qué sé, vuelven a la casa y ven que bueno, que empeora un poquito o que no, yo qué sé, que a las horas no mejora, ya vuelven a consultar de vuelta y ya la tercera ya está, o sea, te cansás y le mandás un antibiótico para que no consulte más y para que se tranquilice por esa presión que generan, bueno, los familiares, o sea,
esos siniestros en realidad que se generan en el sistema de salud, de que colapsa todo, que se viene abajo de la puerta y que bueno, que vos en esa inmediatez, prescribís el antibiótico. Entonces no, hay que tomarse, o sea, eso está mal. ¿Por qué? Porque bueno, porque vos imponés a un paciente a un antibiótico, que como decíamos, bueno, tiene tasas de efectos adversos, bueno, pero igualmente, no está exento de efectos adversos, compromete también a lo que es el sistema de salud, porque los antibióticos, o sea, salen plata, si uno piensa en recursos de la institución, lo mismo, o sea, no es a favor de eso. Después todo lo que tiene que ver la sociedad, ¿no? O sea, el aumento de la resistencia bacteriana a ese antibiótico, y de toda la comunidad. Entonces, bueno, si todos hacemos eso, no vamos a poder usar más la medicina para nada. Esto como saliendo un poco, ¿no? de lo precioso de hacer, bueno, un triangulito para cada infección. Pero eso es importante. Entonces hay que tomarse 5, 7 minutos, que puede llevar transmitirle a los padres más que nada, de que bueno, que es una infección viral, autolimitada, que no vamos a dar antibióticos porque es una infección causada por un virus, no por una bacteria, eso no va a resolver la infección. Se van a indicar tratamientos de los síntomas, destacando el reposo, destacando el tratamiento con antipiréticos, destacando síntomas que tenga que reconsultar sí o sí, porque pueden empeorar, y o sea, explicándole la evolución de esta enfermedad, que bueno, que capaz que por un día más o dos sigue haciendo fiebre. No vuelva a consultar solo por eso. Vuelva así, yo que sé, comienza con dificultad respiratoria, agrega otro síntoma más, yo que sé, no come, no duerme, ¿sí? O sea, cosas, síntomas de reconsulta precoz que te hablen de gravedad. Hay que tomarse ese tiempo. Porque uno después va como automatizado, ¿no? Va a consultar con el médico y se tiene que llevar una recetita, porque si no, no estuvo en la emergencia, no estuvo en el hospital. Entonces no, porque eso también, ese consejo, esa recomendación, o sea, ese tratamiento, también es una prescripción médica. Entonces, bueno, no todo acto médico va a ir seguido de la prescripción de un fármaco. Entonces, bueno, hay que tomarse el tiempo de eso y hay que explicárselo, porque después es como lo que les digo, mal enseñamos a los pacientes y ante me duele el dedo gordo del pie, llaman a la puerta y consultan. Entonces, bueno, la conducta terapéutica sería esa. Bien. Y que la última, ¿qué efectos adversos se pueden ver con estos antibióticos? Yo Reacciones de según lo, hipersensibilidad, como nombraste hoy. Bien. ¿Qué más? también los beta-lactámicos, pueden tener acción irritativa localmente, depende de cómo lo administres. El libro, por ejemplo, decía que si lo dabas intravenoso te podría dar una flebitis. Después también las disbacteriosis. ¿Lo dije bien? Sí. Está bien. ¿Sí? Eso básicamente que por dar el antibiótico estás como alterando la flora y estás favoreciendo el crecimiento de algunos microorganismos resistentes, ¿no? Ahí va. Claro, porque en realidad estos antibióticos, cuando uno los administra, no solamente van a matar o a hablar así, a eliminar, digamos, el agente causante de la infección, sino que a la flora
bacterias que tenemos habitualmente componiendo la flora, ya sea intestinal o, por ejemplo, si es a nivel de la piel, microorganismos tópicos también. Entonces, ¿cómo es esto? Ahí va, pueden barrer con la flora intestinal, y eso coopera con el crecimiento de otras bacterias, o se altera en realidad como, eso yo no me acuerdo cómo era en bacteriología, pero se altera hay como un desbalance entre las poblaciones bacterianas. Vieron que en realidad los que componen la flora intestinal como que no causarían la enfermedad, o sea, yo no me acuerdo cómo era bien eso, o sea, estaban ahí, no estaban como infectando o algo así, no estaban como, ahí va, no estaban causando la enfermedad, ahí va, entonces se pierde como ese equilibrio, y ahí es donde, bueno, tenemos esa diarrea por la antibiótico-terapia. Ese es un efecto adverso, está bien, después las reacciones de hipersensibilidad que vimos, puede ser, o sea, este es un grupo de antibióticos que está muy relacionado con las alergias medicamentosas, por lo que decíamos, por su anillo beta-lactámico. Y, ¿qué les iba a decir? Y que después hay que tener ojo con el tema de eso de catalogar a un paciente, ¿no?, de alérgico a los beta-lactámicos, alérgico a la penicilina, alérgico a la amoxicilina. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces pasa este tipo de cosas. Se dan antibióticos para infecciones respiratorias virales, que algunos virus respiratorios también pueden dar sintomatología a nivel de la piel, pueden dar un rash cutáneo, y ahí, ¿no?, yo indiqué un antibiótico por una infección respiratoria que es viral, ¿qué pasa? Al virus no le va a hacer ni cosquilla, o sea, va a seguir su curso evolutivo, entonces va a seguir la manifestación de la enfermedad viral, y se atribuye ese rash, o sea, ese signo cutáneo a, ¿cómo es esto? Al antibiótico. Entonces ya queda como catalogado de alergia, ¿sí?, al antibiótico. Entonces eso hay que ver, hay que hacer un correcto diagnóstico de la alergia medicamentosa, hay que ver bien, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué otros efectos adversos? Yo he visto algo también como que a dosis muy elevadas en los pacientes que tienen alteración de cómo es la función renal, pueden llegar a tener convulsiones. Perfecto, eso se puede llegar a dar porque los beta-lactámicos son, la amoxicilina es un beta-lactámico, ¿no? Son muy hidrosolubles, entonces ustedes ya sepan que son hidrosolubles, por lo general se van a eliminar por vía renal, y los liposolubles más que nada por vía biliar. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, más que nada se ve con los carbapenems, el imipenem, por ejemplo, puede llegar a haber convulsiones. Es raro, pero puede pasar. Está bien, perfecto. Entonces, beta-lactámicos, chiquilines, ustedes después van y repasan. Pero los beta-lactámicos son un grupo de antibióticos que dijimos que lo representaba este anillo beta-lactámico, en donde se dividen en distintos subgrupos, ¿no? Las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos. Las penicilinas, que tenemos a las penicilinas naturales, a las aminopenicilinas y a las ureidopenicilinas. Las penicilinas, la penicilina G, esta se administra o por vía intravenosa, o la G-benzatínica por vía intramuscular. Y la penicilina V, que
mejora, digamos, la estabilidad de la penicilina G y se puede llegar a administrar por vía oral. Creo que no hay acá en Uruguay, ¿tá? Pero bueno, sepan eso. O si hay, no se utiliza mucho, porque creo que es neonatal, no me acuerdo bien. Pero sepan que están estas tres, ¿tá? Falta la G-benzatínica, que se administra por vía intramuscular, pero es la G. ¿Qué van a cubrir de estas penicilinas? Bueno, cubren al neumococo, a lo que es el citococo beta hemolítico, estos bovis y el de grupo virans son agentes de un tipo de endocarditis infecciosa, ¿tá? Y cubren al agente de lo que es la sífilis, que es el treponema. Después están las aminopenicilinas, que vienen a aportar, ¿tá? a este grupo, ¿no? Además de cubrir a estas bacterias, cubren bacilos gram negativos, cubren a la Listeria monocitógenes, a Haemophilus influenza, el que no produce beta-lactamasas, ¿ah? Y son ampicilina y amoxicilina. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Son dos antibióticos diferentes. Lo único que ampicilina, ¿sí?, no se absorbe muy bien por vía oral, ¿tá? Y tiene muy baja biodisponibilidad, entonces por eso se tiene que administrar cada 6 horas, ¿tá? Entonces, para solucionar esos problemas surge la amoxicilina, ¿tá? Que sí se absorbe muy bien por vía oral y tiene una buena biodisponibilidad, entonces por eso se reserva el uso de ampicilina por vía oral y amoxicilina al revés, perdón. De ampicilina por vía intravenosa, ¿tá? Ampicilina por vía intravenosa y amoxicilina por vía oral, ¿tá? Y después tenemos las ureidopenicilinas, la piperacilina, ¿tá? Que cubre a la Pseudomonas aeruginosa, ¿tá? Eso en cuanto a las penicilinas. Después tenemos las cefalosporinas, ¿tá? Que ustedes ya saben que se dividen en distintas generaciones. A medida que vamos avanzando de generación, se pierde espectro contra gram positivos y se gana espectro contra gram negativos, ¿tá? Bueno, las cefalosporinas de primera generación cubre al Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿tá? También Diógenes. Después de las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidime y cefoperazona se utilizan en infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa porque cubre Pseudomonas aeruginosa, al igual que cefepime. Esto lo ven, creo, en pediatría en la celulitis del champión, ¿tá? Cuando sospechan, ¿no? Y después en las cefalosporinas de quinta generación, ¿tá? En realidad acá se vuelve a ganar espectro contra gram positivos y cubre al Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿tá? Que en realidad, esto yo no sé en qué está, pero bueno, en principio acá creo que en Uruguay está el ceftobiprol, pero ya se vio como resistencia, ¿tá? De Staphylococcus aureus meticilino resistente a estas cefalosporinas de quinta. Entonces, yo no sé si se utiliza mucho, creo que no se usa, pero para que sepan que existe y qué es lo que viene a aportar, bueno, eso, ¿tá? Que ganarían espectro contra el meticilino resistente. Recuerden que el que es meticilino resistente, el Staphylococcus aureus, ¿tá? Siempre, cuando hablamos de meticilino resistencia es solo el Staphylococcus aureus, ¿tá? Es resistente a todos los beta-lactámicos, ¿tá? Salvo a estas cefalosporinas de quinta que se lanzaron al mercado como que tendrían actividad sobre ellos, ¿tá? La cuestión es que acá en Uruguay como que recién, o sea, no sé, yo no he visto mucho, y ya les digo, ya se vería como que hay resistencia. Bueno, y acá no están, pero las mencionamos. ¿Qué pasa? Uno de los mecanismos de resistencia
a este grupo de antibióticos son, ¿qué cosa? ¿Cuál es uno de los principales mecanismos de resistencia a este grupo de antibióticos? Las beta-lactamasas. Ahí va, bien. La síntesis de beta-lactamasas. ¿Ah? O sea, que son enzimas sintetizadas por la bacteria que lo que hacen es hidrolizar el anillo beta-lactámico, y deja, digamos, sin función al antibiótico. Entonces, para vencer este mecanismo que se produjo, bueno, se sintetizaron lo que son los inhibidores de la beta-lactamasas, que ustedes deben conocer: sulbactam, clavulánico y tazobactam. Son inhibidores de las beta-lactamasas producidas por la bacteria. Entonces lo que hacen es, cuando se administran conjuntamente con el beta-lactámico, recuperan esa actividad perdida por la acción de las beta-lactamasas. ¿Qué es lo importante? Que en realidad lo único que hacen, la única función que cumplen es inhibir a las beta-lactamasas. En principio no tendrían actividad bacteriana per se, o sea, no son antibióticos. Ellos lo que hacen es inhibir a las beta-lactamasas. Pero creo que es el clavulánico, que tiene acción sobre una bacteria que no me acuerdo cuál es, Actinomyces o algo así, después van y lo ven mejor. Nada, es una salvedad, que no sé ni qué infección causa la Actinomyces, ni idea, pero sepan que pueden llegarlo a verlo escrito. Pero en principio no tienen, como es esto, no tienen acción antibacteriana. Sí, lo que hacen es inhibir a las beta-lactamasas y hacen que el beta-lactámico recupere esa función que había perdido por las beta-lactamasas. Las combinaciones más comunes son ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulánico, piperacilina tazobactam. Pero eso es importante. ¿Cuándo lo voy a administrar? Cuando yo sospecho la infección por una bacteria que tiene como mecanismo de resistencia la síntesis de beta-lactamasas. Si yo, por ejemplo, el neumococo, el neumococo no es sensible a la penicilina, y no sintetiza beta-lactamasas. Entonces yo, con darle amoxicilina o ampicilina, ya está. Ahora, ¿cuándo agrego el inhibidor de la beta-lactamasa? Bueno, cuando yo sospecho otros microorganismos que sí tienen como mecanismo de resistencia la síntesis de beta-lactamasas. ¿Entienden eso? Sí, profe. ¿O no entienden? Sí, sí. El neumococo marcha bárbaro, con penicilina ya marcharía, ¿sí? Biógenes también, ¿no, profe? Biógenes también, exactamente. Y eso es muy frecuente, está bien eso. Es muy frecuente, bueno, ahí ya me meto en un terreno que está. Por ejemplo, si ustedes vienen, pónganle una faringitis bacteriana, por biógenes, y es la primera vez que consulta y lo van a tratar, le ponen amoxicilina, no le ponen, o le dan penicilina benzatínica, que es muy doloroso, pero le cubre el biógeno, lo cubre, pero no le ponen el clavulánico. Eso es más del otorrinolaringólogo en un paciente que tiene, una faringitis que es resistente al tratamiento con beta-lactámico, es más de resorte del especialista. De primera, de cajón, no le van a poner amoxicilina clavulánica, o le dan
penicilina o amoxicilina solo, porque el Diógenes es en sí. Bien. Después en algunas faringitis que son como resistentes al tratamiento, que en realidad por otras comorbilidades, se sospecha otros microorganismos, se les puede asociar ¿sí? el flavulánico, o mismo un macrólido, o también se le puede llegar a usar otro tipo de antibióticos. Bien. Bueno, hacemos el último. Yo leo. Dale. Voy. Paciente de sexo masculino, 13 años, consulta en puerta de emergencia por tos persistente, seca y fiebre de 39 grados, cefalea y malestar, generalmente de 10 días de evolución. Al examen físico se constata buen estado general, saturación de oxígeno de 96%, ventilando espontáneamente al aire, a la ocultación pleuropulmonar, subcrepitantes y sibilancias difusas. Con diagnóstico de neumonía atípica se indica claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Leo la primera pregunta. ¿Algo de la historia que no entiendan o que les genere duda? ¿No le llama nada la atención? O... No, profe. Bueno, seguros. Leo. Bueno, en realidad, dos cositas. Este caso clínico no es como el más académico para hablar de una neumonía, pero acá lo que hay que hablar en realidad es del tratamiento antibiótico que se hace, que es con claritromicina, que ya vimos que es un macrólido. Entonces está puesto para eso. Pero lo importante es que ustedes sepan que una neumonía de presentación típica, porque nosotros dividimos en neumonía típica o atípica en base a su presentación clínica y de los gérmenes que la causan, ¿no? Que de eso va a depender la presentación. Lo más común es por el agente biológico más común, es el neumococo. Obviamente, dependiendo de las edades, yo en pediatría no lo tengo muy fresco a eso, pero neumococo. En el adulto, neumococo. El adulto con comorbilidades, neumococo. Inmunodeprimido, bueno, neumococo en primero, y sí, en base a las comorbilidades y yo qué sé, si es inmunodeprimido, o si tuvo una hospitalización reciente, o si estuvo, yo que sé, recibiendo corticoides, ya vimos que son inmunosupresores, ahí amplío el abanico de otras etiologías. Pero lo importante es eso. ¿Qué pasa? La infección por neumococo, que tiene una presentación típica, la evolución de la enfermedad no es tan arrastrada como en este caso, que viste que en Gurís tiene malestar general de 10 días de evolución, o sea, es un cuadro que es como arrastrado, tiene una evolución bastante tórpida, tos persistente. La neumonía típica evoluciona en 48, 72 horas. Al examen físico tiene bien, ¿no? Crepitantes, a nivel de uno de los campos pulmonares, y a la imagen, ustedes recuerden siempre es clínico, radiológico, evolutivo, ¿no? A la imagen, tenés bien un poco de consolidación, esa es la presentación típica, que el principal agente etiológico es el neumococo. En la presentación atípica,
¿no? O sea, tenés esta evolución, ¿tá? Al examen físico, bueno, no es tan claro, tenés un crepitante, sibilancias difusas, y a la radiografía no tenés bien un poco de consolidación, sino que puede haber un infiltrado intersticial difuso, no es tan típico, ¿no? Y ahí los gérmenes, o sea, los microorganismos, pensás en otros, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia psittaci, que están vinculados, bueno, a este tipo de neumonías y también a lo que tiene que ver el contacto con aves. Yo me acuerdo, después lo van a ver el año que viene, pero siempre tienes que preguntar esas cosas, ¿no? O sea, si tiene contacto con aves, si esas aves están en una jaula, si manipula la jaula, si la jaula está dentro o afuera del domicilio, si tiene contacto con el excremento, desde las aves. Todas esas cosas son cosas que te apoyan el diagnóstico de una neumonía típica por estos gérmenes atípicos que son Mycoplasma pneumoniae, Psittaci y eso. Entonces, acá la idea es esto, o sea, ya tiene el diagnóstico y ya le hicieron tratamiento. ¿Qué pasa? Estos microorganismos que causan estas neumonias atípicas, ¿cómo son? ¿Se acuerdan del Mycoplasma pneumoniae? El micoplasma no tiene pared. Perfecto, Y no tiene tiene pared celular. esteroles en su membrana. Ahí va. Y Entonces, precisamos, bueno, los beta-lactámicos no nos sirven porque al no tener pared no nos sirve. Entonces pensamos a los macrólidos que tienen otro sitio de acción, que está en el ribosoma como vimos, y que a su vez son liposolubles, por lo que van a poder atravesar bien esa membrana del micoplasma. ahí va. Y porque a su vez este micoplasma y la clamidia son gérmenes que son intracelulares. Entonces la infección es dentro de la célula. Entonces por eso a mí me interesa que atraviesen bien el antibiótico que yo prescriba, que atraviese bien la barrera plasmática. Bien. Creo que hay alguien que tiene el micrófono ahí abierto. Bueno. Buenas. Entonces los criterios de selección está bien, ya vimos las etiologías más frecuentes de este tipo de neumonía, pero lo importante igual ustedes es recalcar eso, ¿no? Que ustedes cuando vean una neumonía de presentación típica, ¿en qué van a pensar? Es la primera. Neumococo, ¿eso? Neumococo. Y bueno, y después dependiendo de las características del paciente, pensar en otros agentes etiológicos. Ahora, cuando esta evolución es más tórpida, más arrastrada, bueno, ahí tiene ese contacto, como es esto de los loros y los pájaros, bueno, ahí podés llegar a sospechar de esos agentes. Hasta también lo que se hace es, además, los macrólidos también cubren a eso es importante. ¿Qué les iba a decir? Y también lo que se hace, generalmente se hace una serología, se busca anticuerpos para estos microorganismos. Eso es como el otro pilar. Pero bueno, eso es lo importante. O sea, lo más frecuente es eso, no es. Pero este caso clínico es justamente para hablar de estos bichos y que los macrólidos son los agentes, o sea, los antibióticos más apropiados para el tratamiento de esa infección. Bueno, entonces ya vimos huésped, acá hay que tener presente, ¿no? 13 años, eso me había olvidado. Me olvidé con el grupo anterior y ya se los digo, ¿no?
Los macrólidos, la eritromicina, acitromicina, ¿en qué otra infección respiratoria se utiliza? Que ustedes la tienen más así. ¿No? ¿No les viene? No me acuerdo. Piensen. O sea, si es clamidia, alguna infección de transmisión sexual. Respiratoria. Que Ah, ustedes respiratoria. la han visto en pediatría. ¿Fenotitis media? No me puedo acordar. Bronquiolitis, no sé. Más tibio. Que también, o sea, sí, que más del, sí, recién nacido, lactante. ¿Más del Bueno, qué? no. Que a la embarazada se le da la vacuna para prevenir. ¿La gripe? Estreptococo grupo B. Tos convulsa. No convulsan. Ahí va, la gente de la tos convulsa, que ¿cuál es? Pertussis. Ahí va, Bordetella pertussis. ¿Está? Los macrólidos cubren a Bordetella pertussis y de hecho el tratamiento antibiótico de primera línea, ¿está? Son este tipo de antibióticos, los macrólidos, y también por las características del bicho, ¿no? De la Bordetella, ¿sí? Es uno de los más apropiados. ¿Ah? Bien. Igual, profe, mucho no se ven casos de estos convulsados, sí. No es tan frecuente, pero lo ven en pediatría. Yo como para que lo unan, como que unan estas clases, ¿no? De farmacología con la clínica. Más que nada para eso. ¿Qué les iba a decir? Entonces, ahí va, y eso, los criterios de selección también en 13 años, bueno, las vacunas, ¿no? O sea, más allá, más acá, está ¿cómo es esto? Las vacunas vigentes y todo eso, ¿está? O sea, huésped, antibiótico, nada más. Bueno, ¿y qué características farmacocinéticas tienen los macrólidos? O sea, ¿cuáles son los antibióticos macrólidos? Ya los dijimos. Eritro, Eritromicina, claritro y acitro. Perfecto. Bien. Y que, bueno, ¿cómo es su farmacocinética? ¿Qué pudieron leer de eso? ¿Qué efectos adversos tienen? Bueno, se absorben rápidamente en el tubo gastrointestinal, tiene un metabolismo hepático del primer paso, donde disminuye la biodisponibilidad entre un 50 y un 55%. Después tienen su efecto máximo a las 2 horas. Tienen un metabolito activo que es el 14-hidroxiclaritromicina, que tiene una vía de eliminación que vía media digo que es más duradera que la de la claritromicina. Y no sé, mecanismo saturable. No sé si ya digo los efectos adversos o si alguien más quiere decir algo. Ahí va, de la farmacocinética está bien. Clásicamente, la eritromicina, además que nada por vía intravenosa, no hay mucho por vía oral, porque justamente lo que dijo Agustina, que se absorben, tienen baja biodisponibilidad, entonces se absorben muy mal cuando se administra con alimentos, por eso eritromicina y acitromicina
hay que darlo alejado de las comidas, ¿tá? Porque se absorben mal junto con alimentos. En cambio, claritromicina se aconseja que se administre junto con las comidas, ¿tá? Porque se absorbe bien con los alimentos. Bien. Entonces, eritromicina, más que nada intravenoso, ¿tá? Acitro y claritro por vía oral, ¿tá? Está bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, después ya hablamos de esto, que se distribuyen más que nada en los parénquimas, ¿tá? Se concentran a nivel intracelular y en los parénquimas, son muy lipofílicos, por lo tanto, a nivel del torrente sanguíneo no se van a distribuir, ¿tá? O sea, no son aptos para tratamientos, para, por ejemplo, infecciones bacterianas, ¿tá? Donde hay bacterias en la sangre, ¿tá? Ni para sepsis, ¿tá? Bien. Y después, ahí va, dijo importante Eugenia, bueno, se van a eliminar, o sea, se van a metabolizar a nivel hepático y se eliminan por vía biliar, ¿tá? Y además de metabolizarse a nivel hepático, son inhibidores, ¿tá? De las enzimas de los citocromos hepáticos, ¿tá? Son inhibidores. Entonces, ¿eso qué importancia tiene? Era cuando, ¿cómo se llamaba? Cuando actuaba con otros fármacos. Interacción farmacológica. Ahí va, en eso, que puede tipo hacer que aumente el efecto de otros fármacos por la inhibición de la citocromo. Ahí va, perfecto. O sea, sí. Inhiben al CYP3A4. Entonces, si hay un fármaco que se metaboliza ampliamente a ese nivel y se administra uno de estos antibióticos, ¿tá? Se puede inhibir ese metabolismo, ¿tá? Y aumentar las concentraciones plasmáticas del otro fármaco, ¿tá? Eso se llaman interacciones medicamentosas y en este caso es de tipo farmacocinético. Bien, entonces ahí va, pueden haber interacciones. Perfecto. Eso en cuanto a la farmacocinética, ¿sí? Acuérdense que son liposolubles, se van a eliminar por vía biliar. Bien. Y de los efectos adversos, ¿qué efectos adversos pueden ver con el uso de estos antibióticos? Puede dar distensión gastrointestinal, arritmias, con prolongación del segmento QT, o sea, una taquicardia ventricular, hepatotoxicidad, y después pueden causar reacciones alérgicas, como fiebre, erupciones cutáneas, que desaparecen cuando se termina el tratamiento. Y no, en el libro no decía mucho más. Está bien, sí. La eritromicina, por ejemplo, que capaz que lo vieran en pediatría, en el recién nacido, ¿a qué se asocia? ¿A qué se asocia? Preguntaste, profe. Sí. O sea, ¿cuándo se les da? No, que es un factor de riesgo, o sea, el uso de eritromicina es un factor de riesgo para una patología en recién nacido. ¿Puede ser una enfermedad en el hígado? Sí, no, esta que estoy diciendo precisamente no. Ni idea, profe, pero lo que sí sé es que a los recién nacidos se les dan las gotitas de eritromicina ocular. Sí, bueno, eso está bien. Sí, Está. Pero una cosa que se llama la estenosis hipertrófica del píloro, ¿está? ¿Cómo es esto? Sí, está bien, en el recién nacido, que no es como el primer diagnóstico, pero en los vómitos irreversibles del recién nacido, si hay estenosis hipertrófica del píloro, ¿tá? El uso de eritromicina es un factor de riesgo. ¿Tá?
Y después, bueno, la eritromicina es un prokinético, ¿tá? ¿Qué quiere decir esto? Que estimula todo lo que tiene que ver con las contracciones del tubo digestivo. ¿Tá? Entonces, puede generar cólicos, ¿tá? Náuseas, diarrea, ¿sí? Está bien que pueden asociarse con hepatotoxicidad. Está bien, ¿tá? El hecho de que pueden prolongar el intervalo QT, y eso es importante, porque bueno, si es un individuo que es joven y que solamente está con macrólidos, no pasa nada. Pero ahora, si es un veterano que tiene comorbilidades cardíacas, ¿tá? Y que a su vez está tomando otros fármacos que también prolongan el intervalo QT, ahí hay problemas, ¿tá? Porque se suman, ¿tá? Esos factores de riesgo y hay más chances de que pueda haber una prolongación del intervalo, es un intervalo QT, ¿tá? Y eso ¿qué complicaciones tiene? Que hayan arritmias, ¿tá? Malignas, ¿sí? Bien. Después pueden ser ototóxicos, lo mismo, ¿tá? En realidad, si se administran solo, puede ser infrecuente, pero ahora se suma, ¿tá? Si se administra algún otro fármaco, ototóxico. Bien. Bueno. Y una cosa importante es que para la mayoría, digamos, de las indicaciones, los macrólidos cubren los mismos microorganismos que los betalactanos, en su mayoría, no todos, ¿no? Entonces pueden ser una buena opción cuando hay una alergia documentada a un betalactámico. La opción, la alternativa puede ser los macrólidos. Bueno, muy bien. Prontísimo. Terminamos. Bueno, gracias. La clase que viene es vamos a hablar de antibióticos utilizados en las infecciones urinarias. Así que bueno, lean y la seguimos. ¿Sí? Dale. Profe, Bueno, perdón, sí. yo entré más tarde hoy y no te quise interrumpir. Todavía porque tenía el chat, pero no sé si lo viste. Dale, bien. Dale, gracias. Chao. 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 Chao, gracias.